Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy, pues te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo,
¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, una vez más, como cada miércoles. Reciban ustedes una bienvenida de parte de nuestro pastor Andrés Monroy. Un saludo a sí mismo y un saludo de nosotros también para todos ustedes. Nuevamente, hermanos, es un miércoles más que queremos presentar ante ustedes la palabra por estos medios. La palabra que va a llegar, hermanos, a nuestro corazón para afianzarnos, para esperar en el Señor durante estos tiempos que se están poniendo difíciles cada vez más. Difíciles porque hay mucha incertidumbre todavía, después de tantos días sigue la misma incertidumbre. Las autoridades dicen unas cosas, otro día dicen otras, y pues los ciudadanos no saben, hermanos, cómo actuar. Mientras tanto, los problemas están siendo catastróficos. He estado oyendo en muchos medios que se ha estado incrementando los problemas en los hogares. Se está viendo diserción de padres, de madres. Se están empezando a ver divorcios en las mismas parejas, hermanos. Pero recuerden, para todos los que esperan en el Señor, para todos los que estamos esperando, recuerden la palabra que se le dio a nuestro pastor, que era guardarnos en el Señor, queda esperar, ¿sí? No movernos hasta que esa nube que está en toda esta tierra, en todo este mundo, hermanos, se empiece a mover. Mientras tanto, ¿hay problemas? Por supuesto que hay problemas, pero pónganos delante del Señor, hermanos, porque no va a haber otro medio el cual les pueda ayudar, hermanos. Es tiempo de afianzarnos, como se ha estado recalcando durante los temas, durante todos esos domingos que estuvimos también en la iglesia y aún estos domingos que han estado dándolos por el pastor estas predicaciones. Hermanos, el consejo es esperar, hermanos, no moverse en esta situación tan difícil. Oremos, hermanos, para que el Señor por medio de su Espíritu bendiga su palabra. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Te damos muchas gracias porque sabemos que en tus manos estamos, bendito Dios, que tú tienes el control de los asuntos de los hombres en toda esta tierra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a esperar, Señor amado, dentro, Señor, de toda situación difícil, así sea, Señor, pero que la fe no falte en ninguna casa, ni en la de mis hermanos, ni en esta casa, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a este varón que has puesto en este día, Señor, para que predique la palabra. Utilízalo conforme, Señor, conforme a tus propósitos que tienes, Señor, para cada uno, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y te ruego, bendito Espíritu Santo, que durante todo este tiempo, Señor, que se va a estar hablando de tu palabra, estés tú ministrando. Te lo rogamos, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra, hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Como cada miércoles aquí me presento para mostrar nuevamente el camino que Dios nos quiere guiar, el camino por el cual debemos de andar. Y he visto que varios hermanos de la confraternidad Sion están hablando de avivamiento. No es casualidad que Dios haya puesto en nuestros corazones igual que tengamos que hablar de este tema tan importante, tan esperado por la iglesia. Se ha esperado por tantos años y justamente somos la generación de la cual vamos a ver los milagros más sobresalientes desde que estuvo Jesús en la tierra, en donde vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo. Si bien recuerdan, mis hermanos, la semana pasada hablamos del avivamiento. En este segundo tema vamos a hacer una recopilación del tema pasado y vamos a abundar todavía sobre el libro de Preparándonos para el Avivamiento. Entonces, esta será la parte número 2. Quisiera, antes de empezar con el tema, contarles un sueño que tuve en la semana. En este sueño, yo me encontraba con mis papás en una casa, en cierto cuarto. No sé qué casa es, pero en ese momento yo sabía que iba a venir ya el rapto. Había
algo que nos avisaba que ya venía el rapto, o sea que ya era en cuestión de segundos. Y yo recuerdo que en el sueño levantaba mis manos así para irme en el avivamiento, pero dentro de mí me descalificaba y decía, no soy digno para irme en el rapto, para llegar a los cielos, a las bodas del Cordero y irme en este rapto. Yo mismo me descalificaba y yo veía cómo subía, pero aunque yo quería irme en el rapto, yo mismo en mi corazón decía, es que no soy digno, no soy digno, no soy digno, y era como una confusión en mi mente porque yo sí quería irme, pero una voz interna me decía, no eres digno, no eres digno. Entonces, por tal motivo, me quedé. Y la angustia cuando yo me quedo, la angustia es, mi mente me empieza a decir, te quedaste en la gran tribulación en donde vendrán los días como nunca han existido en esta tierra. Ya no solamente era la angustia de que no me fui, ya era la angustia de que iba a pasar todo lo que dice el Apocalipsis, todo lo que han dicho los profetas, esa angustia. Entonces, y ahí acabó el sueño, ¿verdad? Esto fue algo que me llamó mucho la atención, porque yo sé que hay áreas en nuestras vidas y áreas en mi vida en las cuales pues no han sido redimidas, hay áreas en las cuales nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra, somos personas de las cuales somos muy arraigados a nuestras circunstancias, a nuestro pecado, y no permitimos que el Espíritu Santo haga una obra profunda. El apóstol Pablo decía, debiendo de haberse ya maestros, debiendo de comer ya la carne, pues todavía necesitan del alimento de leche. O sea, nosotros necesitamos que estos dientes, que nuestro sistema digestivo ya coma la carne del Espíritu Santo. Pero la carne del Espíritu Santo debe de llevar en obras, hermanos. Y en particular en mi vida, después de este sueño que fue revelador, pues en cada momento Dios ha estado hablando en mi vida, en circunstancias, en áreas, y como que sacó nuevamente a relucir cosas incorrectas en mi vida para que sean purificadas, porque he estado orando para que Dios traiga un avivamiento en mi vida, en mi familia, en la iglesia y en nuestro país. Entonces, quería comentarles lo que era mi sueño, hermanos. Espero que haya podido traer un poquito de luz este tipo de sueños. Yo sé que algunos de ustedes también han tenido sueños en donde se han quedado igual. Dios quiera que nosotros podamos atender al llamado y tomar la gracia para que podamos dejar las obras malas y proseguir y avanzar y hacer por la voluntad de Dios por la cual nos creó. Bueno, en esta parte del avivamiento, recordemos, hermanos, lo que hablamos la semana pasada. Decíamos que el avivamiento es el derramamiento del Espíritu Santo. Este es el significado de avivamiento. Pero también nos habla de volver a la vida, a animar y encender. Es algo que la iglesia necesita hoy en día, volver a la vida, volver a renacer. Ya estamos yendo nosotros como cristianos como a un culto social los domingos. Nosotros necesitamos renacer, necesitamos vivir lo que estamos predicando, que es algo que necesitamos vivirlo por la gracia, no solamente los domingos, sino necesitamos que en nuestras comunidades seamos la sal, que seamos la luz, pero necesitamos volver a revivir. Es lo que necesitamos, como cuando nosotros entregamos por primera vez nuestro corazón a Jesús, cómo Él nos dio ese gozo, cómo queríamos predicar a todos lados, cómo queríamos llevar almas a los pies de Cristo. Ese fuego en muchos de nosotros se apagó, porque nosotros permitimos que se apagara, porque nosotros no permitimos que el Espíritu Santo siguiera haciendo la obra en nuestros corazones, y dejamos entrar el pecado, el conformismo y el orgullo de decir que nosotros ya sabemos, ya entendemos y ya estamos en otro nivel. Pero no es así, hermanos. Nosotros necesitamos volver a animar ese fuego. Nosotros necesitamos avivarnos. Y es así como nosotros llegamos la semana pasada a Habacuc 3.2. En Habacuc 3.2, este profeta está orando y dice que Dios, le pedía en oración, Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc estaba pidiendo que en medio de los tiempos Dios avivara su obra, que mandara el Espíritu Santo y reviviera otra vez al pueblo de Israel. Pero esta oración se extrapola hasta nuestros tiempos y es la oración que debemos de hacer. Debemos de decirle a Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra. Esa es la intercesión de la cual nosotros necesitamos para que el avivamiento empiece.
para que nosotros podamos atraer el avivamiento conforme a la voluntad de Dios, necesitamos tener un corazón de intercesión y decir, Dios, manda el avivamiento a nuestras vidas. Perdón. También en Habacuc 3:2, veíamos la semana pasada, nos dice, en la ira acuérdate de tu misericordia. Nosotros podemos ver que los juicios y el avivamiento coexisten. Normalmente, recordamos la semana pasada que en Isaías 60 decía, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque tinieblas cubrirán la tierra. O sea, vemos cómo el avivamiento y los juicios coexisten. Entonces, por esa razón es que Habacuc está diciendo, en la ira acuérdate de tu misericordia. Sí está hablando de que mande un avivamiento, de que avive su obra, pero también de que tenga misericordia. Y hablábamos la semana pasada y decíamos, usted hermano, ahorita que está viendo todas las circunstancias que está pasando, ¿está pidiendo misericordia? ¿Usted está pidiéndole a Dios, como decía Habacuc, en la ira, acuérdate de tu misericordia? ¿O cómo está usted orando? ¿Solamente usted está pidiendo por usted, por usted, por usted? ¿O está pidiendo en general que Dios avive su obra? Y aún así que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, porque Dios es un Padre misericordioso y de la cual nosotros sabemos que los juicios de Dios son perfectos. Pero también nosotros debemos de pedir por la misericordia de Dios que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él nos protege, que Él nos saque a la luz, hermanos. Esto era lo que veíamos. Y también como punto número 3, necesitamos el avivamiento porque el avivamiento desata el gozo en nuestros corazones, porque como vimos, los juicios vienen y necesitamos tener gozo. Porque dice Nehemías 8:10, nos dice así, que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y eso es lo que provoca el avivamiento en nuestros corazones, en nuestros espíritus, provoca ese gozo que va a ser nuestra fortaleza en medio de los juicios, en medio de las crisis. El gozo del Señor que viene a través de un avivamiento es lo que nos va a hacer fuertes y pasar sobre estos problemas, sobre la tribulación, sobre las epidemias, sobre las carestías. Es por eso que necesitamos pedirle a Dios que mande un avivamiento. Sí, es necesario para los inconversos también. Esa es otra parte del avivamiento, que Dios va a traer a los inconversos a los pies de Cristo. Pero también nosotros necesitamos el avivamiento, como vimos la semana pasada, porque lo principal es que Dios guarda a su iglesia en el avivamiento. Él es el que cubre a su iglesia y Él es el que le da el sustento para que pueda saciarse naturalmente, espiritualmente, y le da guianza. Recuerdo bien en un tema del pastor Brian Bailey que él decía que cuando Saddam Hussein iba a invadir Kuwait, el Espíritu Santo se movió en Kuwait y le dijo en medio de profecía a las iglesias, no a todas, a algunas iglesias, que Saddam Hussein iba a venir sobre de ellos. Y el Espíritu Santo le dijo, salgan, huyan. Así va a pasar en el avivamiento. Dios va a hablar, va a dar dirección a su iglesia para decir qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir. Por esa razón es que el avivamiento en particular, primeramente es para nosotros, porque nosotros vamos a dar de lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces nosotros necesitamos el avivamiento para nosotros, para nuestra vida. Y como decíamos, si es el avivamiento, decía un predicador, que es la campana para los inconversos. Cuando viene el avivamiento es como en el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene y se derrama el poder, se derraman las provisiones, se derraman los milagros, las sombras sanan, los pañuelos sanan, el poder de Dios está en la tierra, el derramamiento del Espíritu Santo. Y va a traer a los inconversos. Pero nosotros debemos de preparar gente y de prepararnos nosotros porque van a llegar millones. El pastor Brian Bailey tuvo una visión de cómo llegaban personas y bebés, pero llenando las iglesias a millones. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Si nosotros seguimos con nuestros errores, con nuestros problemas, con nuestras divisiones, con nuestros chismes, hermanos, cuando tenemos envidias, disensiones entre nosotros, ¿cómo podríamos nosotros, cuando llegue toda esas personas a los pies de Cristo, cómo podríamos madurarlos si nosotros no somos maduros? Si entre nosotros hay divisiones, si hay pleitos, hay envidias, hay celos,
Actuamos todavía como niños. Alguien no nos saluda y ya nos enojamos. Como niños, nuestras oraciones son como niños. El dame, el dame, el dame. Seguimos siendo así. Por eso es que es necesario, hermano, que nosotros le pidamos a Dios que haga una obra en nuestro corazón. Y veíamos la semana pasada que Dios nos va a revelar una área de la cual está estorbando que el avivamiento empiece en nuestra vida. Porque esa área es la que va a desatar en nuestra vida o en nuestra familia que el avivamiento venga en nosotros. No podemos esperar que los inconversos se encuentren con Dios hasta que la iglesia haya tenido un encuentro fresco con Dios. O sea, no podemos esperar, hermanos, que los inconversos vengan si nosotros como iglesia no tenemos un encuentro fresco con Dios. Nosotros debemos de tener ese encuentro fresco, diario, ese maná nuevo cada día con Dios. Cuando nosotros ahorita en esta crisis, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando ese maná? ¿Estamos teniendo ese encuentro fresco con Dios? ¿O al menos nos interesa el avivamiento? Esta es una pregunta seria, hermanos. ¿Nos interesa el avivamiento? ¿Le interesa a usted cumplir el propósito de Dios en su vida y en el mundo? Si es así, hermanos, tenemos que seguir estos pasos que los vemos en los profetas, que lo hemos visto hacia el pueblo de Israel, cómo han venido y han resurgido en el avivamiento. Y primeramente es que Dios haga una obra en nuestras vidas, que nosotros podamos tener una familia sana, que podamos tener una comunión sana espiritualmente con nuestra familia con la que vivimos, hermanos. Hay muchos hijos que son pródigos, que Dios va a traerlos. Pero con nuestra familia, como dice el apóstol Pedro, se nos habla de que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, en 1 de Pedro 3:7 dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos de vivir en comunión espiritual en familia, hermanos. Porque si no podemos convivir con nuestra familia en comunión, ¿cómo podremos convivir en comunión con otras personas? ¿Cómo podremos decir Dios te ama si no amas a tu hermano? Eso no quiere decir que solapes el pecado, hermano. Pero eso quiere decir que tú puedas tener el amor de Dios en tu vida y que puedas tener esa comunión. Más si la familia, todos han tenido un encuentro con Cristo, han nacido de nuevo, debemos de tener esa comunión. Como decía mi papá en el inicio, hoy en día han crecido más los problemas familiares porque pues están concentrados las 24 horas del día la familia, eso conlleva más problemas, no están acostumbrados a que el papá esté 24 horas en la casa, están acostumbrados que ya llegan a cierta hora ya para cenar, dormir, no están acostumbrados los hijos a ver tanto tiempo a sus papás, ni el papá a los hijos, y los problemas se multiplican, hermanos. Pero en la iglesia no debería de ser así. En la iglesia, que es nuestra casa, debería de haber paz en nuestros corazones, debería de haber paz en nuestras familias. Sin embargo, debemos de pedirle a Dios que mande el avivamiento en nuestras familias y en nuestras vidas y permitirle al Espíritu Santo que Él nos revele. Porque lo que Dios quiere hacer es una limpieza en nuestro corazón. Lo que Él quiere es llevarnos a la santidad. Como con Juan Wesley Dios habló en ese momento de la santidad, en ese predicador poderoso. Hoy en día, para que venga el avivamiento, Dios quiere una limpieza y santidad. Dios quiere que nuestros corazones sean santos. Está buscando en este nuevo mover del Espíritu Santo que tengamos una santidad en nuestros corazones. Y esa santidad es el reflejo de que nosotros hemos dejado que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, hermanos. Entonces es necesario que nosotros empecemos a permitirle al Espíritu Santo que haga la obra en nuestros corazones y pedirle gracia. Para que cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo con el espíritu de temor que hace que los inconversos lleguen a los pies de Cristo, nosotros podamos llevarlos a la madurez de Cristo. Nosotros podamos ser esos padres y puedan ser esas madres que puedan formar a esos hijos espirituales y llevarlos a la madurez. Pero primeramente debemos de empezar con nosotros, hermanos. Pero debemos de tener esa intercesión y esa necesidad de que Dios mande el avivamiento porque los juicios ya están. Porque los juicios ya están, hermanos, y necesitamos nosotros avivarnos para que sea nuestra fortaleza y nuestro gozo. Como dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros necesitamos ser parte de los que van a predicar el evangelio en todo el mundo.
cuando Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó, les encomendó a sus discípulos ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y aquí dice en Mateo 24 que este evangelio, del cual Jesús vino a la tierra y lo mostró con palabras y con su vida, debe de ser predicado a todas las naciones y a toda la tierra. Esto es avivamiento en Mateo 24:14, es lo que estamos esperando. Pero muchos nada más van a ser espectadores, muchos no van a ser parte del avivamiento, y eso lo debería de poner triste, porque entonces no está calificando. Y entonces, ¿cómo espera irse en el rapto y no sufrir lo que viene en la gran tribulación? En Apocalipsis 7, 9 y 17 nos dice así, en Apocalipsis 7, 9 nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El apóstol Juan está viendo aquí una gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos. Si bien el apóstol Juan está viendo el futuro, cuando esto acabe, podemos ver que él habla de tribus. Hay tribus aborígenes que todavía no les ha llegado el evangelio. Hay tribus en África que todavía no se ha predicado el evangelio. Es más, los gobiernos de Brasil no permiten que se modernicen, que llegue allá. Todavía ven helicópteros donde los han filmado y les quieren lanzar lanzas. Todavía no ha llegado el evangelio a esas tribus. Y aquí dice que de todas tribus, y vio el apóstol Juan en los cielos. Entonces nosotros necesitamos cumplir con el propósito de Dios. Necesitamos hacer el trabajo por el cual Dios nos ha rescatado. Acuérdese que lo que usted haga en esta vida va a repercutir en la eternidad. Como les decía la semana pasada, este predicador famoso que fue en Inglaterra al cementerio donde estaba John Wesley, los hermanos Wycliffe, poderosos ministerios que tuvieron estas personas que ya habían fallecido, que ya estaban en ese cementerio. Este hermano fue al cementerio y él dentro de sí dijo: ¿cómo quisiera estar donde están ellos? O sea, diciendo, están en el cielo, ya están gozosos. Y el Espíritu Santo le dijo: y ellos quisieran estar donde tú estás. Le estaba dando a entender el Espíritu Santo: ellos ya estando ahí se dan cuenta que pudieron haber hecho más para tener una mejor resurrección, hermanos. Nosotros tenemos vida y tenemos el tiempo para poder cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros debemos de encontrar el llamado para nuestras vidas por el cual fuimos creados. Pero quizá a veces no lo encontramos porque no nos interesa. No hemos entrado en oración y decirle a Dios: muéstranos cuál es el llamado para mi vida, para que pueda cumplir tu voluntad. Y cuando pase de esta vida, tú me puedas decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El pastor Brian Bailey, cuando en una primera ocasión él murió y se encontró en el tribunal de Cristo, él pudo ver que moría antes de tiempo y por tal motivo no había cumplido con todo el propósito de Dios en su vida. Y él mismo decía que cuando iba al cielo sabía que era salvo, pero sabía que se había quedado corto. Sí, hermanos, nosotros necesitamos cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas y no quedar cortos. Yo no sé usted, pero si usted hoy muriera, ¿escucharía estas palabras? Buen siervo y fiel. Si no, es porque ha estado corto. Ha estado corto, hermanos. Necesitamos dar el fruto al 100% porque Jesús dio el 100%. Él no escatimó nada. Pero bien, hermanos, necesitamos entonces, para este avivamiento, trabajar primeramente en nosotros. Que el Espíritu Santo haga una obra profunda. Y así Dios, leíamos en Malaquías 4, 5 y 6, que Él va a traer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque esto es lo que estorba el avivamiento, como leíamos en Pedro, para que nosotros estemos en una comunión y puedan ser nuestras oraciones contestadas y Dios pueda derramar su avivamiento y sus provisiones para nuestras vidas. Bien, solo tendremos avivamiento en la medida en que Dios se mueva. Esto quiere decir que no es por nuestras obras, no es por nuestras acciones, es por la intervención de Dios en nuestras vidas. Repito esta frase: solo tendremos avivamiento en la medida que Dios se mueva. No son sus acciones, nunca es el resultado de nuestros esfuerzos o actividades,
debe de venir de Dios, por eso debemos de acercarnos a Dios con una profunda humildad y debemos de comprender que es solamente conforme Él ponga en fe en nuestros corazones que veremos llegar el avivamiento. Solamente es que Él ponga fe en nuestros corazones que veremos de llegar a ver el avivamiento. Por eso es necesario que usted tenga esta necesidad en su corazón de que Dios le mande un avivamiento a su vida, que Dios lo levante, pero usted necesita meterse en oración y decirle: Dios, pon fe en mi corazón, manda un avivamiento para que entonces el Espíritu Santo venga en tu vida y puedas hacer su voluntad, no tu voluntad. Dios necesita obreros que hagan sus obras, no tus obras, hermano. Eso es muy necesario porque hoy en día hay muchos ministerios del cual están haciendo sus obras y se van a encontrar un día con Dios y verán que no era el propósito, no era la forma, porque necesitamos hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Por eso necesitamos una dependencia santa de Dios, hermanos. Porque cuando clamamos a Dios en oración y nos metemos a la intercesión para que Dios mande fe en nuestro corazón, la fe de Dios puede ser desatada, lo que veíamos en los temas pasados. La fe viene por el oír, es una sustancia que sale de la boca, de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la oración puede desatar la fe para que abran los cielos, hermanos. Esta es otra clave muy importante. Cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios en cuanto a un proseguir, en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, en cuanto al avivamiento, esa fe va a abrir los cielos y Dios derramará su Espíritu con poder que produce avivamiento. Entonces, paso número 1, hermanos, necesitamos meternos en oración con Dios. Necesitamos hacer una limpieza de lo que Dios nos diga, vivir en comunión con nuestra familia, pero necesitamos también escuchar una palabra de Dios que nos produzca fe. Y esta fe en acción va a hacer que se abran los cielos. Y cuando hablo que se abran los cielos, estoy hablando de huestes demoníacas y ángeles caídos que están en los cielos. Y entonces vendrá el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. En los pueblos, en las ciudades y países hay poderes de las tinieblas que están copando. Por esa razón es que cuando usted entra de una ciudad a otra ciudad, usted puede sentir otro ambiente espiritual. Aún en colonias esto se siente. No es lo mismo entrar en Polanco que entrar a Tepito o entrar al centro histórico, a la CTM o Cuautepec. Hay una potestad satánica que está cubriendo a cada una de estas ciudades, a cada uno de estos municipios, a cada uno de estos países. Por eso cuando usted viaja entra a otro ambiente espiritual. Y hay que saber cómo se está moviendo ese ambiente espiritual, percibirlo. Por eso es necesario que nos metamos en oración para que la fe de Dios produzca que se abran los cielos y Dios pueda mandar el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Recordará cómo fue con Daniel. En el libro de Daniel se nos habla que él oró para que los 70 años en cuales el pueblo de Israel iba a estar cautivo, terminando esos 70 años de cautiverio, Dios los iba a liberar. Y Daniel oró por esta liberación después de estos 70 años y se nos habla que el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia estaban peleando con Gabriel y con Miguel. Esto nos habla de esas entidades espirituales que cubren los cielos, hermanos. Por eso es que nuestra oración debe de continuar. Si usted no tiene una respuesta, y está orando conforme a la voluntad de Dios, usted debe de perseverar hasta que penetre los cielos, hermanos, hasta que se abran los cielos y venga la respuesta como fue con Daniel. Isaías 25:7 nos dice esto: y destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Voy a repetir este texto. Y destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. El profeta Isaías nos habla de que las naciones y los pueblos están cubiertos con un velo. Pero la oración rompe este velo. Este velo es por poderes demoníacos, hermanos. Así también como nos dice Salmo 149, 8 y 9. Nos dice así: para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar
en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Dice que para aprisionar a sus reyes y a sus nobles con cadenas de hierro. El pastor Brian Bailey, en el libro Preparándonos para el Avivamiento, del cual se extrajo este tema, comenta que cuando él estaba en una universidad cristiana, el director y algunos líderes de esa universidad estaban llevando la doctrina equivocada. Y el pastor Brian Bailey tenía unos problemas espirituales y naturales conforme a esa corriente equivocada cristiana. Y el pastor Brian Bailey oraba y oraba y oraba. Después de un descanso, él dice que salió de donde estaba esa universidad, recorrió 3,200 kilómetros y estando con sus amigos, subió al aposento y entonces el cuarto se volvió oscuro. Y se presentaron 2 ángeles caídos en presencia de él. Y menciona que el Espíritu Santo les dijo, ordena que una cadena salga y los ate y los lleve al infierno. Estos ángeles caídos son los que están sobre la universidad. El pastor Brian Bailey, como escuchó al Espíritu Santo, dijo las mismas palabras. Ordeno que una cadena los ate y los lleve al infierno. El pastor Brian Bailey comenta y dice que los ángeles caídos no revolotearon, no dijeron no, ni se pusieron, solo agacharon la cabeza y el pastor vio cómo salió una cadena y los llevó al infierno. Esto me recuerda al testimonio de Sabú, colombiano que fue llevado al infierno por diferentes ocasiones. Él comenta que vio un ángel caído allá con las alas rotas. Hermanos, esto es lo que dice el Salmo 149. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio ya decretado. Es lo que necesitamos, esa oración de fe, esa oración de intercesión es lo que va a abrir los cielos y es lo que vamos a hacer. Vamos a atar esas huestes celestiales para que el avivamiento venga. En este caso, en el testimonio del doctor Brian Bailey, fue para una universidad, pero lo mismo pasa en ciudades, lo mismo pasa en pueblos. Pero yo pregunto, hermanos, ¿estamos capacitados para atar a estas huestes espirituales que son fuertes? ¿Estamos capacitados? ¿Nuestra vida ya está en el nivel de madurez de la cual puede hacer guerra a estos niveles? Si con los soldados rasos que son los demonios podemos, yo le pregunto, ¿ya estamos capacitados? Si es así, qué bueno, hermano. Y si no es así, entonces necesitamos pedirle a Dios que haga una limpieza y nos lleve a la madurez y que entonces la santidad venga en nosotros y podamos tener nuestros sentidos abiertos para hacer su voluntad. Cuando Él nos diga que es momento de atar, ataremos, hermanos. Si es porque estuvimos en la oración y entonces la fe que viene por el oír la palabra de Dios nos dirá esto. Cuando Satanás sea atado, cuando pase lo que es la gran tribulación y venga Cristo, nos dice el libro de Apocalipsis que Él será atado. Que un ángel con una gran cadena va a atar a Satanás. Solo se necesita un ángel para atar a Satanás, hermanos. La cuestión más difícil para tratar en este mundo no es Satanás, no son sus ángeles caídos. Lo más difícil de tratar es nuestro corazón, nuestra carnalidad. Eso es lo más difícil. Solo un ángel se necesita para atar a Satanás. Y él no va a poner resistencia. Porque tienen una orden imperial desde el trono de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿nosotros, hermanos, estamos listos para eso? Yo lo dudo, hermanos, porque si ya estuviéramos listos, ya se hubieran abierto los cielos y Dios ya hubiera mandado avivamiento en su casa, en su vida, en su colonia, en su ciudad y en su país. Pero esto estamos esperando. Por eso es que el libro y el estudio que hemos llevado es de prepararnos, hermanos, ponernos esa armadura. Si no nos ponemos la armadura que hemos estudiado, ¿cómo vamos a poder hacer esta guerra, hermanos? No podríamos, seríamos derrotados fácilmente. Por esa razón es que nosotros necesitamos ya hacer caso a lo que Dios nos ha hablado, sin dejar el chisme, las divisiones, las contiendas, los robos, los hurtos, las vanaglorias, el amor a este mundo. Dejar lo que Dios quiere que dejemos, hermanos, para que nosotros podamos recibir las recompensas celestiales y podamos escuchar esa voz directa y podamos atar a las huestes celestiales. Y entonces vendrá el avivamiento. Cuando venga el avivamiento en nuestras vidas, hermanos, va a ser un momento glorioso donde se va a mover el Espíritu Santo,
donde nosotros vamos a poder teletransportarnos de un lugar a otro, como sucedió con Felipe en el libro de Hechos. Como ha sucedido y escuché de una persona en la confraternidad donde pertenecemos, Sion, que en la India, como es un lugar, un país grande y es difícil de trasladarse de un lugar a otro, escuché el testimonio que esto le pasó a un hermano, igual se teletransportó, porque va a ser necesario, hermanos, va a ser muy necesario hacer esto, va a ser el poder tan fuerte de Dios que solamente vasijas limpias van a poderlo preservar, hermanos. Porque quien no esté limpio va a desviar a la iglesia. Necesitamos en este momento ponernos en oración a Dios y decir: Dios, mándanos discernimiento para saber si viene de ti o no viene de ti. ¿Se acuerdan del tema de hace 15 días que hablábamos que el espíritu del anticristo también ya está aquí y va a venir con poderes y con milagros? Van a haber dos luchas en estos últimos tiempos. Va a haber dos luchas. Esas dos luchas va a ser el anticristo con su profeta y Cristo con su Espíritu Santo. Pero en medio va a estar el cristiano y en medio va a estar la humanidad. Y usted necesita primeramente haber amado la verdad y tener este discernimiento por amar la verdad. No el don de discernimiento. Eso es necesario, hay que pedirlo, que es lo que nos va a preservar. El don de discernimiento, pero también conocer las Escrituras, conocer el corazón de Dios, meternos en oración para que seamos preservados, porque vendrán cosas tan terribles, el engaño tan terrible, hermanos, pero tan fuerte, que solamente por su bondad Dios nos va a guardar a aquellos que aman la verdad. Aquellos que, aunque duela, están en la verdad. Es la forma en que vamos a ser preservados, hermanos. Ya el próximo miércoles, yo ya termino y concluyo la sesión que me permitió Dios y el pastor poder enseñar, y sobre todo enseñarme. Y creo que en particular en mi vida Dios me ha llamado, Dios ha abierto un nuevo espectro espiritual que había ya dejado en un rincón, que es el de la armadura de Dios y el del avivamiento. Y Dios lo está sacando a luz en este momento porque los juicios ya están. Los juicios ya están decretados, hermanos. Pero podemos pedir misericordia para nosotros y nuestra familia y que Dios mande ese avivamiento, que guarde nuestros corazones, que guarde nuestra familia, que nos dé la provisión espiritual para que podamos saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, para saber quién está hablando la verdad. El doctor Brian Bailey en este libro menciona y dice: el don de discernimiento de espíritu funciona a través de los 5 sentidos espirituales. Pueden ser abiertos sus ojos para ver qué espíritu está hablando a través de una persona, sus oídos y su olfato. Un espíritu de Dios huele rico, pero dice el doctor Brian Bailey que hay espíritus demoníacos y de ángeles caídos que huelen bien, se ven bien. Acuérdense que Satanás se puede convertir en ángel de luz, lo dijo el apóstol Pablo, en un ángel de luz que huele bien, que se ve bien. Aún así, el don de discernimiento de espíritu, menciona el doctor Brian Bailey, no nos serviría en ese momento. Solamente sería la misericordia de Dios que Dios nos hable y nos diga: hijo, eso no es mío. Ese varón, esa palabra, no es mi Espíritu Santo hablando. Pero llegaremos en ese momento, en esa decisión, solamente si hemos amado la verdad. Si no amamos la verdad, y no hemos permitido que el Espíritu Santo haga una obra en nuestra vida y seguimos siendo esos niños berrinchudos que nos enojamos por todo, porque no me saludan, porque sí me saludan, como niños, vamos a ser destrozados, hermanos. No se van a ir en el avivamiento. Y usted sabe que el que se queda aquí en la tierra dice que va a ser despojado Satanás de los cielos con todas sus huestes. Ya no estarán ahí, ya estarán en la tierra. Vamos a ser destrozados, hermanos. Y es por negligencia, como las 5 vírgenes que se quedaron. Fue por mediocridad, porque tenemos todo a nuestro alcance. Estamos viviendo en la época de más gloria, de más revelación, de más abundancia, donde ya ministros pasados pagaron un precio de 50, 70, 80 años en el ministerio y ya no los dan en libros, pero usted es flojo y no lee. Entonces, ¿cómo pretende, hermano, conocer el corazón de Dios si el corazón de Dios está plasmado en su palabra? Si usted ni lee.
¿Ya le llegó la notificación de Facebook cuánto tiempo pasó en la semana viéndolo? Entonces, ¿cómo pretende hacer una guerra espiritual? Y lo digo primeramente por mí. ¿Sí? 2 veces he estado en esta oración y tontamente, infantilmente, he hecho una guerra contra el espíritu, contra el ángel caído que está en esta ciudad, Distrito Federal, y me ha ido mal, 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 porque no tengo la madurez que se necesita, porque no he escuchado la voz de Dios y me quiero meter a una guerra que Él no me ha enviado. ¿Se acuerdan que dije? El Espíritu Santo y el derramamiento solo será por el mover de Dios, no por sus obras. ¿Usted ya está capacitado? ¿O sigue siendo un niño fluctuante? Un niño fluctuante. Que se va por doctrinas por acá, por allá, y no bebe de su propia agua, no bebe de su propia cisterna. Ya han pasado más de 1 año, hermanos, de la confraternización, y ya era para que los que estuvieran en el instituto ya hubieran acabado sus 12 libros. Y no lo han hecho. No han entregado los exámenes. No se han comprometido con un libro a la semana, hermanos. Un libro es mediocridad, hermanos. Pero esto es para niños y no se han comprometido con uno. Ya ni digo ni los que no se quisieron meter en el instituto, ni un libro leen. Es necesario que venga un temor santo en su corazón de saber de que si usted muere hoy y no dio fruto su talento y escondió su talento, no se va a ir al cielo. Es echado a las tinieblas de afuera, dice la parábola, porque escondió su talento. Necesita dar fruto, hermanos, al 100%. Necesita crecer, porque ya estamos viviendo tiempos difíciles. Si usted tiene paz porque ya se van a abrir nuevamente la economía, se va a abrir otra vez el sistema de educación, las empresas van a abrir, y eso le va a dar paz, entonces usted está mal, hermanos, porque la verdadera paz viene de Dios, no viene del gobierno, no viene de la política, no viene de las circunstancias. La paz de Dios viene a pesar de que todo esté mal. Usted sabe que en su corazón el que gobierna es Dios. Pero hermanos, debiendo de ser ya maestros, debiendo ya de comer la carne espiritual, aún necesita usted leche. ¿Sí? Aún usted necesita que se le cuide como a un niño, porque usted así lo ha querido. De los nuevos, está bien, es necesario que sean como niños espirituales, pero los que tienen 5, 8, 10, 20, 40 años, los que tienen 40 años, yo quisiera ver a esos que ya tienen 30, 40 años en el ministerio, que al menos ya sean como el apóstol Pablo. Él después de 12 años se fue a todo el mundo a predicar. Pena me daría a mí decir que tengo desde los 10 años siendo cristiano. Ya era para que se viera Cristo en mí en su totalidad y para que yo pudiera decir, les conviene que yo esté aquí, pero no es así. El apóstol Pablo les dijo esto a la iglesia. Les conviene que yo esté aquí. Yo ya me quisiera ir con Dios porque he acabado la carrera. Que el Espíritu Santo nos hable, hermanos. Que el Espíritu Santo nos hable y nos redarguya de todo pecado. Y pongamos la mano en el arado y ya no miremos atrás. Una persona, ¿se acuerdan cómo empezamos todo este tema todavía en la iglesia? Una persona es conocida por lo que habla. ¿Qué habla nuestro Facebook, hermanos? ¿Qué habla nuestra boca? Hay personas que en la iglesia no hablan, pero en su Facebook, hermanos, no necesitan hablar, muestran lo que hay en su corazón. Me han dicho, debes de hablar más fuerte acerca del pecado. Pero este tema primeramente es para mí. Y con la vara que mido, seré medido y aún más. No estoy hablando de cobardías. Estoy hablando de que si Dios me dice que tengo que hablar una palabra de juicio más fuerte, lo haré. Pero si Dios no me lo dice, no lo haré. Y personas que me hablan, que dicen que hable más fuerte,
yo veo sus Facebooks, yo veo su vida y digo, hermanos, ¿por qué pides que hable más fuerte si la primera palabra sería para ti? Te estarías condenando como fue David con Natán, que él dijo que pague 4 veces y Natán le dijo, pues así será tu juicio porque tú eres ese. Ya es necesario, hermanos. Repito, como lo he dicho siempre, primeramente este tema es para mí. Pero sabe que cuando venga el avivamiento, el principal estorbo, ¿van a ser los cristianos? ¿Va a ser la misma iglesia? ¿Van a ser los enemigos? Eso es triste, hermanos, que usted puede ser enemigo del avivamiento. Usted puede ser enemigo de una persona que esté avanzando. Y ya ha pasado, y yo lo he visto en mi vida, y lo he visto en vida de otros. Los cristianos son los mismos tropiezos para otros cristianos. Y usted todavía sonriendo. Cuando este mensaje le debe llegar al corazón y debe de estar orando y pidiéndole perdón a Dios, hermanos. Porque hemos sido piedra de tropiezo. Ya es necesario, hermanos, avanzar. Ya es necesario meternos en serio a la oración. Ya es necesario, hermanos, crecer. Ya no podemos ser los mismos. Yo les dije cuando entramos en esta pandemia, en esta crisis, si usted entró sin oración y sin fe, qué triste. Pero lo importante es cómo va a salir. Yo se lo dije hace más de un mes. ¿Cómo va a salir? Espero que el próximo domingo, cuando se abra otra vez las iglesias, yo pueda ver a alguien radiante del Espíritu Santo, con un conocimiento teórico y experimental de que se metió a la lectura bíblica, a los libros de Sion. Que se vea en su corazón un amor por los hermanos. Que seamos uno fue la oración de Cristo en esta tierra. Pero somos como 100 en la iglesia, no somos uno. Ni en las familias somos uno. Hoy Dios me dijo que iba a hacer algo fuerte. Espero que sea así. Si en algo lo he ofendido, de parte mía, le pido perdón. Si en algo en este tema usted cree que trae muchas espinas y pajas, hágalas a un lado y quédese con la palabra que el Espíritu Santo le está hablando. Esta palabra va desde el pastor hasta el niño más pequeño. Ya es necesario, hermanos. Ya es necesario que las palabras y que los temas sean nada más de sobar. Es necesario que esa espada se meta fuertemente y nos parta a la mitad y podamos decir, ¿estamos con Jehová? ¿O estamos con el diablo? Es mejor estar con el diablo que estar en medio. En medio Jesús dijo, los vomitaré. Mejor defínase, hermanos. Pero ya es necesario, hermanos, que avancemos, que crezcamos, que maduremos. La iglesia cumplió 10 años. Y muchos ni han ni leído ni 20 libros. Y muchos ni han leído toda su Biblia completa. Y ya tiene 10 años. Y queremos abrir los cielos espirituales y queremos entrar en una guerra espiritual. Cuando ni el escudo de la fe tenemos para protegernos. Cuando ni escuchamos de Dios. Seremos acabados, hermanos. A mí mi sueño sí me llamó mucho la atención. Me quedé. Y era una angustia saber que iba a ser destrozado y quizá podría ser mártir. O quizá podría negar mi fe y blasfemar. Era una angustia en ese sueño. Dios está tratando y cada vez que yo le digo expon mi corazón salen cosas tan feas que digo, ¿para qué dije? ¿Para qué lo dije? No, estaban mejor ocultas, pero esa es la carnalidad. Qué bueno que Dios la saca y pueda llevárselas, permitirle a Dios hacer la obra. Hermanos, los animo a que le pidamos a Dios gracia para hacer y para dejar lo que Él nos ha dicho. Quiero terminar con esta frase que dice el doctor Brian Bailey. Oigamos el sonido de la trompeta, iglesia, que dice hoy. Prepárense para el avivamiento y el juicio. Iglesia Sion de David, prepárense para el avivamiento y el juicio. Amén, hermanos.